El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy es martes. Saludo cordial de Alex Pérez, director y conductor del TESTER, el programa institucional que permite evaluar y medir lo público. Como siempre, cada 8 días, martes, 8:30 de la noche, tenemos la posibilidad de conocer, evaluar, discutir y aprender alrededor de todo lo que tiene que ver con lo público, entendiendo que lo público nos tiene que permitir el desarrollo de una ciudad como Santiago de Cali. Hoy queremos colocar a consideración de nuestros televidentes que pueden participar a través de la línea 339-7295, extensión 120, el tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Recordemos que el más reciente o el que todavía sigue vigente es el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. Vamos a conocer para qué sirve el Plan de Ordenamiento Territorial y hacia dónde van las políticas del gobierno del alcalde Guerrero, teniendo en cuenta que hay varias administraciones que no tuvieron en cuenta o que no se pusieron al día de ordenar en ese sentido a la ciudad de Santiago de Cali. Les recuerdo nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120, a través de la cual nuestros televidentes pueden interactuar con nuestros invitados. Voy a saludar a los panelistas, a las personas que nos ayudarán a entender un poco lo que está sucediendo en Cali frente a este tema, el Plan de Ordenamiento Territorial. El profesor Rafael Vergara, conocido, que ha participado en otras oportunidades con nosotros. Rafael, bienvenido y buenas noches con estar con nosotros en el test. Buenas noches, profesor Tomás. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y saludamos al profesor Javier Tomás, que también gentilmente ha querido aceptar. El profesor Tomás pues, hace parte de nuestra Universidad del Valle también, en el área de Geografía, un hombre que ha venido trabajando continuamente el tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Profesor Tomás, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, señores, empecemos a definir, para que entremos en materia, porque son algunos temas, algunos cuestionamientos, algunas preguntas alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial y para qué nos sirve, profesor Tomás? Fíjate que yo quisiera, antes que hablar, si me lo permite... No, usted tiene toda la palabra, profesor. Ok, del Plan de Ordenamiento Territorial, que es importante y lo voy a tocar un poco en los planteamientos que haga, es que yo quisiera llamar la atención inicialmente en la diferencia que hay entre el OT, el Ordenamiento Territorial, y el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Porque genéricamente consideramos o se entiende que es lo mismo. Incluso se asume que la razón de ser del ordenamiento territorial es la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Y espacios como este nos concitan como academia, como ciudadanía, como gremios, incluso desde la parte administrativa, que es quien tiene la responsabilidad de formular, nos concita en la discusión. Y entonces empezamos a mirar un poco cuáles serían las estrategias que definirían el futuro inmediato de la ciudad. Después de un tiempo, 6 meses, un año que tenemos el plan formulado, pareciera que el problema desaparece. Es decir, tenemos el plan formulado, tenemos ya las estrategias para construir la ciudad y tenemos la tarea hecha. Entonces, estos temas aparentemente desaparecen. Sin embargo, el ordenamiento territorial es mucho más que la formulación de planes de ordenamiento territorial. Por eso decía que quiero hacer esa distinción. El ordenamiento territorial fundamentalmente busca racionalizar las ocupaciones, el proceso de ocupar el territorio, las intervenciones sobre el territorio. Y esa racionalización de las intervenciones del territorio es bastante compleja porque el territorio es complejo. O sea, estamos hablando de un proceso permanente, interactivo, en el cual elementos de carácter político, social, cultural, por supuesto económico, ambiental, que es importante, tienen que estarse permanentemente evaluando. Es decir, el trabajo del ordenamiento territorial no termina con la formulación del plan de ordenamiento territorial, sino es un trabajo
permanente que tiene que ver con aspectos estructurales que definen el horizonte de la ciudad y que deberíamos tener siempre presentes. Entonces, ese elemento me parece que es importante tenerlo presente de antemano y saber que el plan de ordenamiento territorial se configura en el principal instrumento de formulación del OT, pero es eso, ¿no? Y el OT es una política de largo alcance que debe fundamentalmente diseñar una serie de estrategias eficientes sobre ese proceso de ocupación del territorio. En eso que usted nos da claridad, profesor Tomás, quisiera preguntarle al profesor Vergara, en ese sentido y en esa importancia del OT y del plan de ordenamiento territorial, ¿por qué las otras administraciones se quedaron lentas en planificar nuestra ciudad, profesor Vergara? Yo daría primero una introducción en relación a esos temas, también como en esa explicación histórica que hace el profesor Tomás. Y uno encuentra en Colombia que se habla de las famosas leyes de ordenamiento territorial, o el 388 del 97, si mal no estoy. Sí. Y resulta que se construye la ley que es la marco a nivel nacional, pero ya se venía generando a nivel de algunos municipios planes de ordenamiento territorial. Es decir, terminaba siendo mucho más complementario desde el punto de vista de la formulación y la generación de un proyecto, el plan de ordenamiento, que la misma ley. A tal punto que, si usted bien recuerda, creo que es en esta administración, y es Germán Vargas Lleras el que retoma y reinventa nuevamente el tema de la ley de ordenamiento territorial. En relación a su pregunta, termina siendo una carta de navegación que no se cumple al 100%, como toda política pública. Es un proyecto ideal en formatos de ciudad que tiene diferentes ejes, tratando de cumplir algunos de ellos, no el 100% en su totalidad. Se quedan, diría yo, no hay una articulación entre los programas de gobierno de los alcaldes y el plan macro, que es de organizar un territorio que en términos generales termina siendo un sistema, porque por ahí pasan muchas cosas, como lo dijo usted, el tema ambiental, usos del suelo, el tema del transporte, servicios públicos domiciliarios, construcción. Entonces, pareciera que en los programas de gobierno de los alcaldes eso no es tenido en cuenta, sino que simplemente cuando se cumplen las fechas, cuando se cumplen las vigencias, simplemente retomamos e intentamos construir algo de ciudad, entre comillas, que se queda en el papel y que, vuelvo y digo, no se cumple al 100% dentro de su funcionalidad. Muy bien. Fíjate, en eso, si me lo permites, quisiera, porque me parece pertinente retomar eso, y es que sería interesante hacer un ejercicio en los planes que tenemos vigentes en este momento en los municipios en Colombia, cuánto de esos planes, que la mayoría datan de la misma fecha, claro, porque pues está la ley 388 del 97, más o menos los primeros son del 99, pero pues básicamente podemos hablar del 2000 todos, ¿cuántos de esos, cuánto de lo que se ha planteado en ellos hoy es realidad? Se ejecuta, es decir, se desarrolla. Si comparamos, por ejemplo, el POT del 2000 de Cali versus la realidad que tenemos hoy, que estaba planteada en el POT del 2000, y vamos a ver la realidad que planteaba el sueño, la perspectiva de escenario, el escenario que planteaba en ese momento versus la realidad que tenemos hoy, ¿cuánto se acerca? Entonces, ahí nos da una idea frente al ejercicio de planificación, pero más importante que eso, por ello llamaba la atención inicialmente, y es que entendamos, ojalá las administraciones municipales, que más importante que tener el POT formulado, bien o mal, ¿cierto? Incluso que implementarlo es hacer procesos de intervención racional en el territorio de forma permanente, porque el POT, o sea, el ordenamiento territorial se ejecuta día a día con una serie de acciones pensadas o no, planificadas o no, que se hacen sobre el territorio, incluso desde actores distintos a los institucionales. Por ejemplo, el sector privado, claro, es un sector que ordena de forma fáctica el territorio, y eso hay que reconocerlo. No, entonces, eso me parece importante. Y encuentro también un desfase, como diría la literatura de la política pública, es decir, no se evalúa. Es decir, aquí estamos terminando una fase de periodización de un POT del año 2000 y no sabemos ¿qué hemos hecho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué logramos? Sino que simplemente reinventamos y seguimos. Y resulta que en ese aspecto la política empieza a fallar. Muy bien, les voy a invitar a ustedes a que veamos un informe que hemos preparado para que contextualicemos un poco el tema que estamos hablando,
y queremos invitarlos a ustedes, señores panelistas, y a nuestros televidentes para que veamos el informe que hemos preparado en el tester que mide lo público. El Plan de Ordenamiento Territorial POT es la hoja de ruta para determinar el crecimiento urbano y rural de un municipio. Según la Ley 388 de 1997, es el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del espacio y la utilización del suelo. La mayoría de los problemas que aquejan a la ciudad de Cali, como inundaciones, suministro de agua, disposición de escombros y asentamientos subnormales, hacen parte de la Cali del siglo XXI, pero solo tendrán solución a largo plazo siempre y cuando se mire con claridad el Plan de Ordenamiento Territorial. El más reciente es el del año 2000, que ya ha cumplido su periodo. Según la alcaldía, el texto del POT será presentado al Consejo Municipal de Planeación y luego pasará a trámite del Consejo Municipal. Dicho documento precisa que Cali será un municipio que presta principalmente servicios empresariales, culturales, de educación y salud, comunicación, información, recreación y turismo a la región, además de su relacionamiento con el Pacífico y la ciudad de Buenaventura. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial recoge 3 tipos de suelo: urbano, rural y de expansión urbana, haciendo énfasis en la expansión urbana que estará en el corredor Cali-Jamundí. El mayor uso del suelo será residencial y desarrollo de vivienda con algunas actividades económicas como tiendas, mixeláneas, graneros y peluquerías. Se excluyen los sitios de actividad mixta donde se permita vivienda, comercio, dotacionales, salud y educación e industria de bajo impacto. La industria de mediano y alto impacto se concentrará en el corredor Cali-Jamundí y en barrios como San Nicolás, Obrero, en algunos corredores de la carrera primera entre calles 25 y 62. Para los expertos en la materia, Cali no ha tenido desarrollo ni crecimiento como una ciudad-región. El Plan de Ordenamiento Territorial debe trascender el tema urbanístico, entender al ciudadano más desde el sentido humano y enfocarse en temas de competitividad. Hoy, el debate del Plan de Ordenamiento Territorial se centra en el crecimiento municipal y en los planes parciales y la plusvalía de la tierra. El Plan de Ordenamiento Territorial necesita modificarse para no fragmentar la ciudad. Se necesita un ajuste estructural que recoja el componente rural, que involucre a los municipios vecinos y que defina quién responderá de manera adecuada en materia de servicios para Cali y su área metropolitana. Muy bien, señores, quiero preguntarles frente a ese ideal de ciudad que queremos tener, frente a lo que han planteado los expertos en ese plan que se va a discutir en el Consejo, ¿qué tan real es la ciudad de Cali frente a ese ideal de ciudad que se quiere construir? Profesor Tomás. Pues evidentemente viendo el video y retomando la discusión, la complejidad en el tema es grandísima. Aparecen unos temas de la ciudad que todos sentimos acá en nuestra cotidianidad, que son temas que requiere revisarse en el Plan de Ordenamiento Territorial, ahí mencionaban algunos. El tema de la expansión versus redensificación es un tema fundamental para la ciudad, es un tema fundamental para el ciudadano, que afecta sus desplazamientos cotidianos, que afecta el precio del suelo, que es un elemento importante que define la posibilidad de que cada vez masas más marginadas de población puedan tener acceso real al suelo en la ciudad. Afecta, por supuesto, el tema de los constructores, y estamos hablando de el acceso al suelo para viviendas, es también un tema fundamentalmente constructores. Está el tema de la movilidad, que a propósito de todas las situaciones que se han vivido hoy. Claro. Es algo crítico para Santiago. Es algo Santiago crítico, o sea, el tema de movilidad, no solo por lo que implica la movilidad, sino la connotación social de la implementación del sistema de transporte masivo, insisto, lo que hoy vivimos. Y está el tema de servicios públicos, un tema que es fundamental, que nosotros desde la geografía venimos haciendo un llamado y que también
se menciona en el video es el tema de la articulación de Cali en el contexto regional. O sea, hemos venido llamando la atención frente a ello, y es que si bien el plan de ordenamiento territorial define realidades para el municipio, define un ámbito de actuación municipal, es evidente que Cali es un hecho generador de región. Y eso, por más que